Dile a tu vecino, cree en la superación. Gloria a Dios. Cuando yo le dije a mi padre que quería estudiar en la Universidad de Saltillo, él en ese tiempo él ya era un pastor, pero él me sentó en medio del monte donde labrábamos la tierra. Aparte de pastor, era campesino y ganadero, pero nunca fue ganadero, siempre perdedero, porque los animales se morían, se los comía el coyote, se los comía el león, se los comía el oso. Nunca vimos que mi papá tuviera una camioneta del año, porque cuando las burras parían, él juntaba los burritos y los vendía en la ganadera para ponerle enjade a la iglesia, para ponerle mosaico a la iglesia. Y cuando yo empecé a notar, hermano, que un día me iba a casar y que tenía que superarme en la vida, yo le dije: papá, yo quiero estudiar en la Universidad de Saltillo. Recuerdo que en medio del campo mi padre me sentó y dijo: para el par de mulas, porque andábamos, yo desde a los 9 años agarré el arado y barbechaba, hermano, y sembrábamos maíz y calabacitas. Y yo le dije: papá, yo quiero irme a estudiar a Saltillo. Y él dijo: hijo, no hay una pensión para mí mes tras mes. No tengo una quincena que te respalde en Saltillo. Vas a tener que pagar transporte, vas a tener que pagar colegiaturas, te voy a tener que dar dinero para que vivas un mes allá. Yo no tengo dinero, hijo, pero yo te aconsejo que salgas de aquí, que te vayas a trabajar a la maquiladora. Y yo le dije: oh no, papá, cuésteme lo que cueste, yo voy a estudiar en Saltillo. Aleluya. Y él me volvió a decir otra vez lo mismo. Dijo: hijo, yo no te quiero desilusionar, pero tampoco quiero que a mitad de tu carrera vengas con tristeza al decir que no pudiste terminar la carrera porque nos faltó el dinero. Le dije: papá, yo voy a estudiar a Saltillo. Tenía 3 meses en la universidad, y cuando yo le pedí dinero a mi padre, me acuerdo que le hablé por teléfono, de un teléfono público a mi madre. Le dije: mamá, necesito cierta cantidad de dinero. Y ella me dijo: hijo, tu papá te acaba de mandar una carta, y en la carta decía que recogiera todas mis cosas porque no había dinero en el hogar para mantenerme estudiando en Saltillo. Cuando yo leí esa carta en el baño de la Universidad de Saltillo, y ahí en un cubículo, en una taza, me puse a llorar, hermano. Yo le dije: Dios, yo creo en la superación, y yo no me voy a regresar de Saltillo sin llevarme el título en mis manos. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que empecé a buscar trabajo y me dieron trabajo, jefe en un vivero de plantas, y me faltaba dinero y empecé a buscar un segundo trabajo y empecé a trabajar de soldador, hermano, sin ni siquiera saber prender la máquina. Pero yo desde muy chico dije: yo tengo que superarme. Tal vez este testimonio no sea de mucha edificación, pero joven, cuando tú crees que Dios puede superarte, Él ve la intención de tu corazón, y Él sabe que si vas a ser de beneficio para su obra, Él te va a dejar, te va a dar la mejor carrera que tú puedas estudiar hoy en día. Después de 4 años regresé a mi casa, y en el mismo lugar que mi papá me había dicho que orara a Dios, porque el hombre podía fallarme, pero Dios jamás me iba a poder fallar, lloramos los dos juntos abrazados, en medio de la milpa, en medio del rebuznido del macho y del burro, todo pasmado por los palotes del arado. Ahí lloramos, y le dije: papá, logré superarme. Yo no puedo predicarte un mensaje que no lo haya vivido. Yo no puedo pararme detrás de este púlpito para hablar algo que no he vivido, porque sería el principal mentiroso de esta colonia. Pero si hay detrás de mí un testimonio, y si hay una predicación, es porque me ha costado mi lágrima, es porque me he dado mis ramalazos en la vida, es porque me he dado mis topes contra la pared, diciéndole: Señor, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué este problema me está sucediendo? No importa, Señor, aunque el enemigo venga como río, tu espíritu alzará la bandera de la paz de Dios. Si llevas 17 años en la misma línea de la fábrica, si tú empiezas a creer en la superación, de ahí te van a cambiar a un mejor puesto. Si llevas 15 años detrás del mismo mostrador en tu trabajo, si tú empiezas a creer en la superación, Dios te va a dar un puesto mejor. Si llevas 2 años en la misma oración y empiezas a creer en que Dios puede superar nuestro nivel espiritual, puedes llegar a ser el mejor predicador de esta colonia, de esta ciudad, de esta nación mexicana.
Dile a tu vecino, cree en la superación. Una vez más, dile, cree en la superación. Ahora a ti mismo di, cree en la superación. Tienes que creer, hermano. Si ahorita eres un empleado, Dios te puede dar tu propio negocio. Si ahorita, hermano, tú tienes que abrir la puerta de un negocio, Dios puede hacer que ese negocio sea tuyo. Si ahorita traes una bicicleta prestada, Dios te puede dar una motocicleta. Si le pediste a alguien el carro para venir a la iglesia, Dios te puede dar una buena camioneta. Si el día de hoy viniste en pecera, el próximo domingo va a haber tal taxi y llegar en taxi a la iglesia. Porque yo creo que Dios puede superar a su pueblo. ¿Sabes tú, hermano, que en el libro de Génesis, cuando el hombre quiso crear la torre de Babel y dijo, vamos a crearla para poder llegar hasta Dios, no vaya a ser que otra vez Él nos quiera destruir en agua? ¿Sabes tú que Él quiso? El hombre quiso superarse, pero esa no era la voluntad de Dios de superación, sino que dice que Dios los confundió con lenguas, que cada quien hablaba una cosa diferente y no pudieron unificar su proyecto. Pero sabes que Dios no dejó ahí la escritura, sino que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, que allá miles de años atrás, en el libro de Génesis, Dios los confundió con lenguas, pero en el día del Pentecostés, cuando todos estaban hablando en lenguas, Dios superó esa parte del mundo, esa parte de la vivencia que tuvo el mundo, sino que ahora Dios estaba haciendo que hablaran en otras lenguas, ya no para confundir la gente, sino para revelarles el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Porque la gente dijo, estamos confusos, ellos están ebrios. Y Pedro, que conocía, hermano, de la revelación de Dios, después de que los oyó hablar en la lengua de medos, elamitas y tantas naciones que estaban ahí reunidas en el aposento alto, dijo, oh no, sino que ellos no están borrachos, ellos no están confundidos. Dice, Pedro empezó a predicar, y después de que terminó de predicar, dice que le dijeron a Pedro, ¿qué haremos pues, Pedro? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Jesús había dicho, ir por todas las naciones y predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese bautismo no era de superación, sino que Pedro tuvo que levantarse al inicio de la iglesia primitiva y dijo, hay un bautismo de superación para salir de los pecados en el cual hemos vivido por mucho tiempo. Dijo, y esto es para nosotros, para sus hijos, para vuestros hijos, para cuantos Dios llamare. O sea que en el día del Pentecostés, en el aposento alto, no solamente ellos se iban a superar, sino que en pleno 2014 seguimos superándonos. Dile a tu vecino, cree en la superación. Cuando Moisés regresó de recibir los 10 mandamientos, dice la Biblia que el pueblo se había desesperado y le habían dicho a Aarón, Moisés ya se olvidó de nosotros allá, subió al monte, lleva 40 días y no ha podido bajar. Y dice que Aarón, al ver que el pueblo estaba desesperado, dice que le dijo, traigan los zarcillos, traigan los aretes de oro que traen las mujeres, los hijos, y cuantos aretes y oro haya, dijo, tráiganlos. Y empezó a labrar el becerro de oro. Cuando Moisés venía regresando de recibir los 10 mandamientos, dice la Biblia que Dios se enojó contra el pueblo y le dijo, Moisés, voy a destruirlos. Dice la Biblia que destruyó a 3,000 personas por haber levantado un becerro de oro. Pero después Dios tuvo que superar esa etapa sobre el pueblo de Dios. Y no es mera casualidad que cuando Pedro bautizó, la Biblia dice que como 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Allá en medio del desierto, Jehová mismo
Dios. Allá mató a 3,000 con su palabra, pero con la revelación del Espíritu Santo levantó a 3,000 personas en el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, haciéndolos nueva criatura. Amén. Mire, hermano, si yo no le he pedido a Dios un avión, nada más es porque no tengo un hangar propio. Si no le he pedido a Dios un helicóptero, es porque no puedo pagar al piloto que lo maneje. Pero si ahorita quisiera ir a comer arrachera y le dijera a Dios, quiero un taco de arrachera, yo no sé ni dónde, ni por dónde, ni cuándo, pero Dios hace que coma arrachera, porque estoy creyendo que es un Dios vivo y verdadero. Estoy predicando. Así es, amén. Gózate. Le digo que este mensaje está mejor que el de ayer en Sabinas, Coahuila. Es por eso que le digo que este mensaje está mejor que el del año pasado en el mes de octubre. Es por eso que le digo que mi mejor oración no fue la de anoche, sino va a ser la de esta noche. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Alábale que Él vive! Siéntese por unos momentos. Cuentan la anécdota de un señor en mi pueblo que se llamaba México. Y dicen que él tenía toda la quincena comiendo frijoles. Ya estaba aburrido, llegaba del monte y frijoles. Se levantaba y en vez de darle licuado con hockey, su esposa le daba caldo de frijoles. Llegaba a mediodía y eran frijoles. Dice que un día llegó de labrar la tierra y cuando iba entrando a su casa, dice que él vio las hojas del tamal por ahí. Allá se acostumbra a mojar la hoja de la mazorca en agua, yo creo que aquí también. Y cuando él vio las hojas le dijo a su hijo, ¡oh hijo, ahora sí hay tamales! Dice que su esposa le dijo, no hombre, ahora los frijoles te los hice en tamales. Pero se superó. ¡Aleluya! Dáselo al Rey de Dios. ¡Amén! ¡Alábalo, La hermano! mujer dijo refritos enteros, en caldo, con ajo, con patas de puerco. ¿De qué otra manera los cocinó? ¡Oh, dijo en tamales! Ya nomás me falta hacer tamales de frijoles. Ella creía en la superación inconscientemente. Es por eso que José dijo, ustedes me están diciendo chismoso, ustedes me están diciendo el buscachismes, ustedes me están diciendo el comunicativo, pero ¿saben qué fue lo que soñé? Dijo que estábamos haciendo manojos de maíz y poniendo espantapájaros. Me imagino que eran estas fechas, hermano, es la fecha donde el elote se está secando para hacer mazorca. Yo sé de agricultura. Y si el día de mañana me quitan la plaza, porque es lo que se escucha en las noticias, me voy de agricultor a mi pueblo y ahí Dios me va a bendecir. Y él dijo, ¿saben qué? Estábamos en medio del campo y ustedes 11 estaban, hermano, puede haber muchos pastores haciendo manojos en esta ciudad, pero si el hermano Eleazar empieza a creer, el manojo de él va a estar en el centro de esta ciudad y los otros 11 van a venir frente a él a recargarse. Muchos pueden decir, tiene 35 años, ¿qué puede saber de pastorear? Tiene 32 años, ¿qué puede saber de pastorear? Pero si él cree en la superación, aquellos que tienen ganas espiritual, aquellos que creen que son lo máximo, pueden venir y decir, hermano Eleazar, dinos qué estás haciendo, porque nosotros en 40 años de ministerio no hemos podido lograr lo que tú estás logrando en 5, en 10, en 8 años. Yo creo en la superación. Amén, hermano, amén. ¿Sabes tú cómo yo empecé a ejercer mi talento de predicar? Regando los terrones del barbecho de mi padre, hermano. Nos íbamos a las 3 de la tarde saliendo de la secundaria y decía mi papá, hijo, nos tocó el agua de riego, si alguien es agricultor sabe de eso.
y mi papá me dejaba en medio del barbecho y yo miraba que los grillos brincaban porque el agua iba avanzando en las melgas y brincaban los grillos de terrón en terrón, y yo me paraba en medio de las melgas, clavaba mi pala sobre los terrones y yo agarraba aquella pala como si fuera el micrófono y empezaba a predicar en medio de los terrones. Cuando miraba que los grillos saltaban, yo decía que esa era gente saltando, y yo empecé a creer que Dios me iba a superar. Y a veces que mi papá me agarraba por sorpresa y me decía: hijo, ¿qué tienes? Y yo me ponía de mil colores porque me había pescado en plena unción en medio de los terrones. Y ahora que estoy frente al Getsemaní, no es cualquier pueblo en el que estoy predicando. Amén. ¡Santo! Ya no son grillos, ahora es un pueblo bautizado con la llama. ¡Aleluya! Ahora es un pueblo que cree que puede ser la mejor iglesia de la región. Amén. Estoy frente a un pueblo que cree que puede venir un enfermo y puede ser sanado. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. ¡Santo! Sí, hay muchas organizaciones afuera. Sí, hay muchas que están predicando el nombre. Sí, hay muchas que tienen buenos congresos. Sí, hay muchas que llegan con miles de personas a los estadios. Pero Iglesia Pentecostal, Ministerio, Agua Viva, viene detrás de ellas. Una organización pentecostal apostólica del nombre del Señor Jesucristo. ¡Gloria! ¡Santo, aleluya! Nunca he hablado en otras lenguas. Si tú crees que puedes superar ese lenguaje, Dios te puede llenar con su Espíritu Santo, poniendo en ti como señal en otras lenguas. ¡Alábale que él vive, hermano! ¡Doctora bajando la basaya, la basaya! ¡Doctora bajando la basaya, la basaya! ¡Doctora bajando la basaya, la basaya! ¡Doctor! ¡Santo! ¡Alábale que él vive! ¡Glorificamos su nombre! ¡Santo! Cuando Dios quiso visitar al pueblo de Israel, Él dijo a través de sus palabras: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? En otras palabras, Israel se había negado a la visitación de Dios. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Yo voy a superar este momento de la visitación y voy a darle celo a la nación de Israel con un pueblo que no es mi pueblo. Dios estaba viendo a los gentiles como una manera de superación. Y sabes tú que hasta el día de hoy no hay mejor alabanza que la del pueblo gentil. No hay mejor adoración que la del pueblo gentil. Los israelitas ortodoxos habitando en el templo de Salomón no tienen la libertad para danzar. El israelita ortodoxo, el mejor rabino del pueblo de Israel, no cree que verdaderamente el Espíritu Santo, pero hay un pueblo gentil que ha creído que Dios va a mandar el Consolador a su pueblo. Pero yo le doy gracias a Dios que gracias al desprecio de Israel hoy puedo predicar su nombre con revelación directa desde el trono celestial.
más. Glorificamos su nombre, aleluya. Y dice, la historia dice que a José trataron de apagarle sus sueños. Y es el diablo, hermano, es un despreciable que trata de apagar nuestra superación, jóvenes. La Biblia dice que cuando Jacobo o Israel manda decir a José: ven, hijo, y ve a ver a tus hermanos allá donde apacientan las ovejas, y llévale esta comida, y llévale esto, y fíjate a ver cómo están, y tráeme las buenas nuevas de ellos. Dice que cuando ellos ven que José viene, dice que lo vieron de lejos y dijeron: ahí viene el soñador. Cuando tú te levantas el domingo y sabes que es día de culto, ¿sabes qué es lo que dice Lucifer, el diablo? Se levantó el soñador. Se levantó la soñadora. Y este día va a ir a la iglesia y va a darle honra y gloria a aquel que me derrotó en la cruz del Calvario. Yo voy a mandarle el programa de Chabelo y voy a tratar de apagar su sueño. Y voy a catafixiarle su bendición por un simple taco de barbacoa. Aleluya. Y no contento con eso, a la 1, 2 de la tarde dice: bueno, ahí le va el programa de resbalón por TV Azteca para que se siente a ver todos los resbalones de los artistas, porque el soñador y la soñadora se han levantado. Ellos dicen que cuando vieron a José, dijeron: ahí viene el que es amado por nuestro Padre, ahí viene el soñador, vamos a levantarlo y a matarlo. Pero había un hermano que creía muy inconscientemente en los sueños de José. Yo creo en tus sueños, hermano. Amén. Yo creo en tu visión, como Rubén creía en José. Y dijo: no lo vamos a matar, no vaya a ser que Dios se enoje contra nosotros. Dice: vamos a echarlo en este pozo, vamos a echarlo en esta cisterna, y después vemos qué hacemos con él. Cuando tú le platicas el sueño a alguien, esa persona que está escuchando tus sueños siente cosquillas porque viene de parte de la presencia de Dios, pero inconscientemente quiere echarte en un pozo, en una cisterna, y quiere ahogar tu pozo de superación. Aleluya. Y dice que cuando estaba ahí metido en el pozo, dice que dijeron: ¿qué vamos a hacer con el soñador? Ahí lo tenemos en un pozo sin agua. Si hubiera tenido agua esa noria, José se hubiera ahogado, hermano. Pero dice que ellos volvieron a levantar la vista y vieron que venía un grupo de mercaderes rumbo a Egipto. Y dice que dijeron: vamos a venderlo, tal vez valga algo el soñador, tal vez nos den algo por el soñador. Y dice que lo vendieron. Y dice que ¿qué vamos a hacer con él? Alguien por ahí dijo: mira, la túnica de colores, vamos a matar un cabrito de la manada, y con la sangre del cabrito rasgaron la túnica de colores, rasgaron aquel vestuario precioso del soñador. Y dice que lo mancharon de sangre y regresaron a su padre y le dijeron: papá, al que tú amas está muerto. Quiere decir que estaban cometiendo una mentira de genocidio. Y dice que Jacobo, Israel, se levantó y le lloró, porque por causa de una mentira de alguien que quiso apagar los sueños de un soñador, de alguien que creía en la superación. Pero cuando José llega a Egipto, dice que Potifar lo vio y agradó frente a sus ojos la hermosura del muchacho, y lo empezó a poner por sirviente. Y empezó a ver que aquel joven, a pesar de que estaba en el pozo, a pesar de que había mercado con su vida, ahora era, después de ser el hijo preferido del padre en la familia, ahora era un simple esclavo en medio de la nación de Egipto. Pero él seguía creyendo en la superación. No importa cuántos coscorrones el diablo te haya dado o te esté dando, si tú crees en la superación, hermano, Dios te va a hacer un guerrero valiente. No importa qué tipo de problema estés pasando.
después dice que la esposa de Potifar quiso acostarse con él y quiso tener relaciones sexuales con él, y él se negó y dijo: ¿cómo puedo traer esta mancha? Tal vez el diablo le decía: acuéstate con la esposa del jefe, ven y acuéstate, mira, hasta ahí va a llegar tu sueño. Pero él dijo: no, yo fui el manojo que estaba parado en medio, yo fui la estrella que el sol y la luna y 11 estrellas más se inclinaban ante mí, y yo sé que Dios me va a superar. Job, en medio de su aflicción, dijo: yo sé que mi Redentor vive y me tiene que levantar del polvo de donde estoy en otro mejor lugar. Y cuando aquella mujer ve que no pudo con José, dice que empezó a gritar y dijo: ha querido abusar de mí. Potifar se levantó y lo agarró y lo metieron preso, después de estar bajo una novia, después de estar en el pozo de una cisterna, y que lo vendieron y que ahora era el esclavo, ahora estaba en medio de la prisión. Era algo ilógico para un soñador, era algo ilógico para alguien que creía en la superación. Si aquel había tenido 2 sueños y él creía que Dios lo iba a superar, todo lo que estaba viviendo era reversible y controvertido para el anhelo, el proyecto o la visión que él había demandado ante Dios. Pero en medio de la prisión él dijo: Dios dijo que me iba a superar. Aleluya. Y cuando está en medio de la prisión, dice que el copero y el panadero habían tenido un sueño y dijeron: ¿qué es lo que nos va a pasar? Y dice que le dijeron a José: José, ¿tú puedes traducirnos el sueño? Y él dijo: yo puedo. No importa mis problemas, si alguien dice que ore por él, yo voy a orar por él. No importa que yo esté pasando por una enfermedad, si viene un enfermo, yo voy a orar por el enfermo y Dios lo va a sanar. No importa que en mi casa no haya para bistec, cabrito o arrachera. Si alguien dice: hermano, ore porque estoy pasando por crisis en la despensa de mí, yo voy a orar por su despensa. Y si Dios le da caviar para comer, aunque yo esté comiendo frijoles, yo creo en la superación. Y dice la Biblia que los sueños que José había traducido, que había llevado en visión, se cumplieron. Y el único encargo que hizo José fue: cuando hay la oportunidad de presentarse frente al faraón, cuéntenle mi sueño y díganle que hay alguien que está en la cárcel pagando una pena que no debe de pagarla. Después llegó el faraón a tener un sueño y dijo: 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas llenas de grano y 7 espigas solas. Y nadie podía traducir el significado de los sueños a Faraón. Habían traído a los hechiceros, habían traído a los magos, habían traído a los sabios del reino, y nadie podía decirle a Faraón lo que significaban aquellos sueños. El día que a Purón Johnson se le acaben los buenos consejos de los sabios políticos de esta ciudad, puede venir frente a mí y yo le puedo dar un consejo hablando de política. El día que Sonia Villarreal ya no pueda tener ideas en la mesa de los diputados, puede venir con su pastor Eleazar y él puede darle una idea para gobernar nuestro México querido. El día que Peña Nieto no encuentre algún buen consejo en Osorio Chong, el secretario de Gobernación, el día que los encorbatados de corbata roja y camisa blanca ya no tengan idea para gobernar este México, que vengan y nos pregunten algo, y a través de las páginas de la Biblia podemos superar esta nación. ¿Puedo predicar 5 minutos más? ¿Sabe usted que Carlos Slim, el hombre más rico de México, empezó sus negocios en una juguetería y mercería en México? Y ahora es el dueño de Telcel, de América Móvil, de Telmex, y tiene grandes acciones invertidas en los bancos de México. Gloria a Dios. ¿Sabes tú que su padre llegó del Líbano y llegó porque venía huyendo de la guerra? El poco dinero que traía el libanés lo cambió por monedas mexicanas y se
se hizo compadre de Emiliano Zapata. Dice la historia que Julián Slim se hizo compadre de Emiliano Zapata, el caudillo de la Revolución Mexicana del Sur. Se hizo compadre de él. Emiliano Zapata dejó que pusieran una tienda de mercería y juguetes, un simple changarro en la esquina que vendía hilos y estambres y juguetes para los niños, y la llamó la estrella del oriente, dice la biografía. Pero dice que él creía en la superación y el padre creyó en la superación. Carlos Slim creyó en la superación y empezó a invertir y ahora es el hombre más rico de México y es el segundo más rico del